envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y quiero leer ese versículo de nuevo. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En esta porción que acabamos de leer o que acabamos de leer, hay una de las doctrinas básicas, esenciales de lo que es el cristianismo. El Dios soberano, creador del universo, del cielo y de la tierra, pero que se hizo hombre, que se hizo carne. Un Dios poderoso, sin límites, que dentro de su soberanía, dentro de su gran poder, dentro de quien es Él en esencia, decidió hacerse carne, enviar a su Hijo Jesús aquí a la tierra para nacer y morir por tu pecado y mis pecados. Doctrina básica, eso es esencial. Pero qué maravilloso es que Dios, dentro de su soberanía, pudiendo no haberlo hecho, decidió poner atención a su creación, a la condición de su creación, y enviar a su Hijo para que pueda salvar a la humanidad, a su creación, de la condenación del pecado en la que se encontraba. Porque tú y yo nos encontrábamos muertos en nuestros delitos, pecados, estábamos sumergidos en una vida completamente llena de pecado y que nos estaba manteniendo alejado de lo que es la presencia de Dios y por consecuencia de lo que es la salvación y la vida eterna. Y dentro de su gran misericordia y amor para con nosotros, decidió enviar a su Hijo, Él mismo haciéndose carne, 100% hombre, 100% Dios. Decidió llegar aquí a la tierra, nacer por medio de una mujer 100% humana. Y no nació en cualquier lugar. Nació en un lugar llamado Belén, que cuando vamos y profundizamos, la palabra Belén significa casa de pan. Repito, la palabra Belén significa casa de pan, un lugar donde se recibe alimento. Y no es casualidad que Dios haya escogido, no es casualidad que en el momento del alumbramiento de María se encontraran en Belén, no, era parte del propósito divino que María se encontrara en Belén, en la casa de pan, para que en ese lugar naciera el pan de vida, el que me iba a dar vida a mí y vida en abundancia, en Belén, la casa del pan. Le añadí la casa del pan, ¿verdad? Eso suena como una promoción. La casa del pan. Ahí nació mi Señor y Salvador. Para Él, para que el mundo entienda y para que hoy tú y yo podamos entender que no es casualidad
Y que así como nació en Belén nuestro Señor y Salvador, es para que nosotros día tras día recordemos que Él vino a este mundo para hacer ese pan para nuestra vida, ese alimento que tú y yo necesitamos para poder continuar a alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, qué maravilloso es la circunstancia, el panorama, el marco en que se dio todo esto, porque cuando yo veo María y José están se encuentran en lo que es Belén, y en el momento en que le llegó la hora del alumbramiento, no tenían lugar para dar a luz, no había un hospital, no había una clínica, no había un urgent care que los atendiera, sino que en ese preciso momento ellos se encontraban en un lugar donde único podían poner el niño cuando nació era en un pesebre. ¿Y tú sabes lo que es un pesebre? Un pesebre se utilizaba en los tiempos bíblicos como comedero para los animales. Y hoy en día tal vez pensamos y visualizamos un envase en madera, tal vez con mucha pajita y muchas cositas, ¿verdad? Para hacerlo más cómodo. Pero cuando vamos a la historia y profundizamos en esos tiempos, en lo que es la arqueología y cómo se daba todo eso, los pesebres de esos tiempos se utilizaban o eran hechos de piedra. Los tallaban a manos, hacían el pesebre un hueco, ¿verdad? Y ahí ese pesebre lo utilizaban para echarle el alimento a los animales, y los animales vinieran y comieran en ese pesebre de piedra, ¿ok? Entonces ahí se alimentaban. En el momento del alumbramiento, María y José se encontraban en Belén y no tuvieron otro lugar donde parir o dar a luz, y pusieron el niño en un pesebre. Ok, cuando profundizamos, y le quiero compartir algo bien interesante, y es que si bien el pesebre significa comedero, o se utilizaba como comedero para los animales, cuando yo voy aquí a la porción de Lucas 2:12 dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso lo dice el versículo 12. Y hay una costumbre que en esos tiempos los pastores conocían, los pastores de ovejas, y es que el pueblo de Israel y el sacerdote encargado de hacer los sacrificios para sacar o sacrificios para los pecados del pueblo, ese sacerdote que era el responsable de sacrificar el animal que se utilizaba para perdonar los pecados del pueblo, ese sacerdote utilizaba el pesebre para colocar aquellos corderos o animales que eran completamente perfectos para el sacrificio, es decir, que no tuvieran manchas, tenían que ser completamente blancos, sin manchas. Ese era el cordero que utilizaban para el sacrificio. Entonces el sacerdote, cuando veía que nacía un animal, un cordero completamente que no tenía mancha, que cumplía con todos los requisitos para el sacrificio del pueblo, él lo que hacía era que lo envolvía en pedazos de telas, en pañales al cordero, para protegerlo aún más de lo que iba a estar protegido en el pesebre, porque el pesebre también le iba a proveer al cordero, al ser un hueco en una piedra, le iba a proveer cierta protección a ese animal. Y cuando el cordero estaba en el pesebre, y adicional a que estaba en el pesebre, estaba envuelto en pañales, era porque era un cordero perfecto y sin manchas. Si era cualquier cordero que era blanco, negro, con manchas, no había por qué ponerle paños envueltos, no había por qué envolverlo. Pero el sacerdote, cuando venía, repito, porque es que quiero que entienda esto, cuando el sacerdote veía el animal que nacía y no tenía manchas, lo envolvía en pañales, en pedazos de tiras de telas, y lo colocaba en el pesebre para protegerlo más aún, porque ese no era cualquier animal, ese no era cualquier cordero el que estaba ahí. Era un cordero perfecto, sin mancha, y que iba a servir más adelante para sacrificarlo a favor del pueblo. Qué maravilloso es el Señor, ¿eh?
Qué maravilloso es Dios, ¿eh? Y cuando yo voy y vemos que Jesús nació en Belén, en un pesebre, y cuando leo el versículo que por cuarta vez lo leo, el capítulo 2, verso 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre y pañales. Esto me representa y me dice un cordero perfecto y sin mancha para el sacrificio. ¡Qué maravilloso es el Señor! Entonces el ángel se le presenta a los pastores por una razón, porque los pastores estaban relacionados con los sacerdotes, tenían una relación, ¿verdad? Y cuando los pastores veían que nacía un cordero con esas cualidades adecuadas, entonces hablaban con el sacerdote lo envolvía en pañales, lo ponía en el pesebre para cuidarlo. Por alguna razón, el ángel se le presentó a los pastores. Porque si se lo hubiera presentado a un carpintero, si se lo hubiera presentado tal vez a un ingeniero, si se lo hubiera presentado tal vez a una comadrona, nada hubieran entendido. Pero los pastores que sabían cómo era que se movía todo eso, que sabían cuándo y por qué se ponía un cordero en un pesebre envuelto en pañales, ahí era un mensaje para los pastores. Y repito por quinta vez, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese suceso, el momento más importante de la historia de la humanidad, el nacimiento de mi Señor y Salvador Jesús, no podía pasar por alto, no lo podía pasar por alto los ángeles, las huestes celestiales, a tal manera que me dice la palabra que muchos tuvieron que venir aquí a la tierra y alabarlo y decirle: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres, porque ellos sabían quién había nacido. Ellos sabían que el niño que estaba en ese pesebre envuelto en pañales no era cualquier niño, no era cualquier humano, era el Dios Todopoderoso hecho carne, que vino a vivir entre nosotros para salvarnos de la muerte del pecado, darnos salvación y vida eterna. A ese fue el que vinieron a darle gloria las huestes celestiales allí en Belén. Mientras tú y yo todavía no habíamos nacido, ni nuestros padres. Allí nació el Salvador del mundo, en un pesebre envuelto en pañales. Porque más adelante, ese mismo niño que nació, puro, sin mancha, creció, se desarrolló, limpio, sin pecado, sin mancha, sin arruga, para luego servir de sacrificio por ti. Sacrificio por ti. Sacrificio por ti. Mira cuán grande y misericordioso es mi Señor, mi Padre, que se hizo carne. No fue suficiente el nacer en un pesebre, no fue suficiente vivir una vida como tú y yo tal vez la podemos vivir, o tal vez más humilde, sino que tuvo que llegar a una cruz, derramar toda gota de sangre que había en su cuerpo, morir, resucitar al tercer día, para entonces tú y yo tener la oportunidad de ser reconciliados con nuestro Padre, porque esa relación que había desde un principio
relación con Dios y el hombre fue quebrantada y rota por el pecado. Pero ahora el que vino y se hizo hombre, puro, limpio, sin pecado, vino a morir en un madero por ti y por mí, para que tú puedas tener la reconciliación con tu Padre y ser lleno y ser fortalecido y alcanzar la salvación y la vida eterna. A ese Jesús es el que yo predico, a ese Jesús es el que yo le sirvo, a ese Jesús es el que yo le sigo, al que vino por mí a morir en una cruz. Vino a morir a vivir en un pesebre, a nacer en un pesebre, y morir en una cruz por ti y por mí. No busque la palabra, pero cuando yo voy a la porción de Juan capítulo 20, dice: luego de que Jesús murió, fue puesto en la tumba. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Te voy a leer esto de nuevo para que tú prestes atención a lo que yo te estoy leyendo. Escúchalo. Atiende acá. Y el sudario, desde el 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, en el lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y vio los lienzos puestos allí, es decir, los pedazos de tela que cubrían el cuerpo de Jesús. Y el sudario que había estado sobre la cabeza. Estaban los lienzos que cubrían el cuerpo, pero estaba el sudario que era lo que cubría la cabeza de Jesús. Me dice que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Me hizo una distinción entre los lienzos que cubrían el cuerpo y el sudario que le tapaba la cabeza a Jesús. Y es que ese Jesús que nació en un pesebre, que fue enrollado en pañales, representaba pesebre más pañales, representaba Cordero Perfecto. Y ahora ese Cordero Perfecto que murió y fue puesto en la tumba, ahora también, cuando termina su vida en la tierra, lo cubren de tela, así como mismo nació. Nació, lo cubrieron de tela. Murió, lo cubrieron de tela. Y es que hay una costumbre judía, escúchame para que entiendas el mensaje. Una costumbre judía donde el amo y el señor y el siervo, o el amo y el siervo, cuando se preparaba la comida, la mesa para comer, el siervo la preparaba, y cuando ya estaba todo ready, listo para comer, el siervo se apartaba de la mesa a un lugar, ¿verdad?, distante del lugar donde el amo va a comer. El amo se sienta a comer, y si por alguna razón el amo termina de comer, la señal para lo que es el siervo de que el amo ya había terminado de comer es que tomaba el pedazo de tela o una servilleta, vamos a decirlo de esa manera, le hacía una bolita o la tiraba. O sea, se secaba las manos, se lavaba los dedos, se secaba los dedos y hacía una bolita y la ponía ahí. No le daba mucha importancia a la servilleta o al paño que utilizó para secarse. Eso le decía al siervo de que ya el amo había terminado de comer y que él, por consiguiente, podía venir a la mesa a recoger todo y limpiar la mesa. Pero si por alguna razón el siervo veía que en lugar del amo haber puesto el paño así todo emburuzado, como decimos en Puerto Rico, si el amo ponía ese pedazo de paño o servilleta bien dobladito o enrollado, eso representaba algo. Y es que el Señor, el amo, se había levantado de la mesa por alguna razón, pero iba a volver. Es decir, si el siervo veía que la mesa, ese pañito estaba bien dobladito o enrollado, significaba que el amo iba a volver. Así que él no podía tocar la mesa. Entonces, cuando yo voy aquí a la porción de Juan 27, me dice que el sudario, el pedazo de tela que cubría la cabeza de Jesús,
me dijo que no fue puesto con los lienzos que cubrían la ropa, sino que lo puso en un lugar aparte, enrollado, representando y diciéndonos a ti y a mí hoy en día que el Señor se fue, pero Él viene pronto. Así que levántate, ponte en pie y dale una alabanza, porque el Señor y Salvador se fue, pero va a venir pronto. Jesús, el que nació en un pesebre, el que representó y fue el Cordero Santo, perfecto y sin mancha, que murió en una cruz por ti y por mí. Oh, cuando se levantó de los muertos y fue resucitado, puso enrollado el sudario para que tú recuerdes y entiendas que Jesús viene pronto. Que Jesús viene pronto. Que Jesús, mi Salvador, el que dio su vida en un madero por ti y por mí, viene pronto. Viene pronto. Viene pronto. Y hoy celebramos su vida como todos los días lo hacemos, pero hoy recordamos ese evento que marcó y marcará la historia por generación, generación y generación, hasta el punto que 2021 años después todavía seguimos hablando de ese acontecimiento, de ese evento y de lo poderoso que fue y que sigue siendo para aquel que cree y le reconoce como Señor y Salvador.